La situación de los venezolanos en Colombia se está desbordando. Hoy desde muy temprano miles de venezolanos cruzaron la frontera a Colombia para abastecerse de medicinas y alimentos. A partir de hoy cambian las condiciones en que miles de venezolanos podrán ingresar o permanecer en nuestro país. Los procesos migratorios entre Colombia y Venezuela no son un fenómeno reciente. Sin embargo, en estos últimos años se ha evidenciado un mayor volumen de venezolanos que entran a Colombia. Para explicar qué está pasando frente a esta ola migratoria de Venezuela hacia Colombia, invitamos al profesor e investigador Giuseppe De Corso de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El profesor De Corso lleva desde hace algunos años estudiando las migraciones extranjeras en países como Colombia y Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que muchos hijos de colombianos, me atrevería inclusive a decir, revisando las cifras, que son más los hijos de colombianos que los colombianos nacidos en Colombia que están retornando, son más los hijos. O sea, muchachos jóvenes, muchos de ellos profesionales que aprovecharon que en Venezuela la educación es gratuita, hay más de 50 universidades públicas, etcétera, están regresando a Colombia por un hecho sencillo. En Venezuela hay una crisis enorme. Entonces estos muchachos que tienen acceso a la doble nacionalidad están buscando oportunidades en Colombia. El problema es saber cuántos son, es muy difícil saber cuántos son. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede que muchos de ellos tienen pasaporte venezolano y todavía no tienen la ciudadanía colombiana, a pesar de que tienen el derecho. Cruzan la frontera con su pasaporte venezolano. Volvemos a la historia de que eso es una frontera que ahí no se sabe de dónde es nadie. Otro aspecto importante que llama la atención en el análisis es la baja tasa de permanencia de los venezolanos que entran a Colombia. Según el profesor, la mayoría de venezolanos que entran al país salen hacia otros destinos internacionales, por lo que la mayoría de estas personas no se quedan en el país. Eso no significa que no estén pasando muchos venezolanos, están pasando muchos venezolanos que van hacia otros destinos, esa es la realidad. La mayoría no se queda en Colombia, sino sigue. Lo interesante de todo esto es que revisando las cifras, no solo de venezolanos, sino de otros extranjeros en Colombia, la tasa de permanencia es muy baja, no llega ni siquiera al 10%. El saldo migratorio neto venezolano en los últimos 16 años es 0,38 por cada 1.000 habitantes. Para ponerte un ejemplo, el saldo migratorio neto de México es casi 4 personas por cada 1.000 habitantes. El de Puerto Rico es aproximadamente 7 a 8 personas. El de un país como Lituania, que se está yendo todo el mundo para Europa, especialmente para Inglaterra, es alrededor de 6. El de Colombia, pues, es 0,45, tampoco es muy grande. Venezuela se ha transformado en estos últimos 10, 15 años en un país que no es solo receptor de inmigrantes, es también emisor de inmigrantes. La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido siempre un área de intercambio significativo de personas. Este aspecto permite plantearse reflexiones acerca de la comunidad colombiana que desde hace muchos años, o desde comienzos de siglo, residen en Venezuela. Que bueno, para bien o para mal o como sea, son dos países fronterizos, la gente se mueve entre ambos países, siempre ha sido así. Esos venezolanos se casaron con colombianas, regresaron a los estados andinos con familias colombianas. Es decir, ¿qué tienes tú en la frontera? Prácticamente un tercer país. Esa es la realidad. Para nadie es un secreto que en Venezuela existe también una comunidad colombiana bastante numerosa, la cual se ha asentado en el vecino país desde hace décadas. Tampoco esto es una cosa extraordinaria en la historia de las migraciones globales. Te pongo el ejemplo italiano, que yo también lo conozco. De Italia salieron 25 millones de personas entre 1870 y 1974. Regresaron 10 millones. No se quedaron en el exterior 10 millones, regresaron. Trabajaron en Argentina, en Estados Unidos, se casaron con argentinas o con norteamericanas, regresaron con hijos y ya. Es evidente que esta ha sido la primera vez que Colombia recibe en su historia una migración tan alta. Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, al parecer uno de los factores detonantes es la crisis económica del vecino país. Pero está relacionada ambas olas con fuertes crisis económicas en Venezuela. ¿Qué pasa en el año 93? La situación económica en Venezuela era muy mala.
O sea, el país venía de la devaluación del año 83, del precio del petróleo estaba en el piso, la misma situación que ocurre en este momento.